No fue una intervención más, era el escaparate perfecto, el altavoz ante la opinión pública para dejar constancia de lo que se está haciendo en Navarra. María Chivite participó ayer en Madrid ante empresarios, economistas y una amplia representación política de los desayunos de la agencia de noticias Europa Press. Allí defendió lo que unos critican y otros defienden a partes iguales, la búsqueda de consensos, incluido EH Bildu. Chivite no dudó en valorar las propuestas de la coalición Abertzale para sacar adelante los presupuestos forales frente a Navarra Suma, al que colocó en la barricada. Ese término es literal. Y en ese entorno también defendió a la presencia de la Guardia Civil aquí en Navarra, al autogobierno, e incluso tuvo palabras también para la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Allí acudió también una amplia representación de los partidos socios del Ejecutivo que, más allá de sus coincidencias, tienen en el euskera, los usos lingüísticos y la educación puntos de desencuentro y de fricciones internas. Comenzamos. Comenzamos el dilema de esta noche y quienes nos van a acompañar para tratar de entender los asuntos que nos traen hoy a esta mesa. Juan Luis Sánchez de Muniain, Navarra Suma, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Saludamos también a Nuria Medina, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bienvenida. Marisa de Simón, por Izquierda Esquerra. Gabón, buenas noches, Marisa. Muy buenas noches. Y saludamos también a Miquel Asiain, otra de las personas que acostumbra también a venir al dilema por Geroa Bai. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Miquel. Muy bien, también, Gabón. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar recordando algunos de los titulares que dejaba la presidenta María Chivite en su intervención de ayer en la capital de España, en Madrid, en los desayunos de Europa Press. Habló de muchas cosas y sobre todas ellas, dos que no podían faltar. El compromiso con la Guardia Civil en Navarra tras la asunción de las competencias de tráfico y el acuerdo con EH Bildu para sacar adelante los presupuestos. Desde Madrid, la presidenta María Chivite defendía el autogobierno con especial énfasis en las competencias de tráfico y en quienes cuestionan el futuro de la Guardia Civil. Tráfico será una labor que ejercerá la Policía Foral y la Guardia Civil seguirá trabajando en nuestra comunidad en otras funciones. Así que a quienes manipulan la verdad y dicen que vamos a echar a la Guardia Civil y a muchas familias de Navarra, animarles a comprometerse con la verdad. Simplemente con la verdad. A nadie se le va a echar y menos aún se le va a desarraigar. Por cierto, defender el autogobierno y la foralidad no es de paletos, como dice alguna por aquí. Chivite, que afeaba lo dicho hace semanas por la presidenta madrileña. Desde la capital de España defendió la gestión de su gobierno en estos 7 primeros meses. En concreto, su acuerdo con EH Bildu para aprobar los presupuestos. Y es sobre esa propuesta sobre la que el gobierno se puso a negociar, porque nadie más puso otra propuesta encima de la mesa. Y aquí la diferencia para Chivite entre EH Bildu y Navarra Suma. Unos decidieron quedarse en la barricada, por decirlo de alguna manera, porque siguen ese discurso hiperbólico, y otros decidieron ser útiles, que es que de eso se trata en política, de ser útiles. Chivite abogó por el futuro del plan de empleo para Navarra. Recordó que será en este primer trimestre del año cuando se reúna con la ministra de Hacienda para avanzar en la renovación del convenio económico. Bueno, pues ante lo dicho por la presidenta ayer en Madrid, respondía el líder de Navarra Suma, de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, en referencia a las alusiones de la presidencia hacia su formación y a EH Bildu. Ha hecho suyo, y en este caso la señora Chivite, el relato, el lenguaje que, en fin, la izquierda Abertzale tiene cuando habla de las víctimas del terrorismo, y a mí eso es algo, y lo digo con total y absoluta franqueza, me produce escalofríos. Decir que UPN está en las barricadas y que Bildu es un partido útil, pues desde luego yo creo que es la gota que colma el vaso. Un desayuno en el que la presidenta Chivite ha estado acompañada por nacionalistas, ha estado acompañada por independentistas. Había más nacionalistas y más independentistas que cuando Uxue Barkos iba a hacer un desayuno en Madrid. Por lo tanto, responde a eso, responde a que se siente cómoda, a que se siente apoyada por el nacionalismo vasco y por el independentismo vasco. María Chivite cuenta con un respaldo absoluto de su partido. Destacan de ella su capacidad de diálogo, su compromiso y su sentido común. Yo tengo mucha debilidad por ella, por mi querida compañera María Chivite. La he visto todo lo que ha trabajado estando en la oposición
y ahora el verla como es ella, tan centrada, tan tranquila, con esa seguridad, con ese sentido común. Y en lo que va de mandato creen que está sirviendo como ejemplo para toda España. Un gobierno plural, un gobierno de fuerzas progresistas, un gobierno, digamos, que nace del acuerdo y que es bueno, ¿no?, que en otras latitudes, en este caso en Madrid, pues se vea que es posible llegar a acuerdos progresistas entre diferentes. Que está demostrando cohesión, que está demostrando coherencia, que está apostando por lo que firmamos los grupos en el acuerdo programático y por lo tanto por mi parte desde luego como senador autonómico, pues bueno, mostrar satisfacción. Un gobierno que sabemos que si está en minoría ha sido capaz de sacar las leyes que está sacando y lo más importante es sacar los presupuestos. Pero algunos de estos acuerdos alcanzados no los entiende una parte de la sociedad. La mayor crítica, los pactos con EH Bildu. Desde la formación mantienen que el problema está en que la gente tiene una falsa imagen del partido. Ha habido muchos años que se han favorecido dar una imagen sobre Bildu que no tenía que ver nada con la realidad, que favorecía a unos intereses políticos y sobre todo un planteamiento electoralista. Y mucho malestar en Navarra Suma, ya que sienten que Bildu y Geroa Bai han convencido al PSN para dejarles fuera de las negociaciones. La constante que ha sido siempre es que tanto EH Bildu como el PNV Geroa Bai han exigido al Partido Socialista no sentarse con Navarra Suma, la exclusión de Navarra Suma, y el Partido Socialista ha terminado accediendo a esta exclusión. Aseguran así que Chivite está situada lejos del centro y acompañada únicamente por el independentismo. Bueno, de alguna manera, retazos de lo que dio de sí esa comparecencia pública de ayer en Madrid de la presidenta Chivite. Y empezamos por el final, preguntándole a Juan Luis Sánchez de Muniain, a quien acaban de escuchar, un poco, pues entiendo yo que valorar en esa misma línea lo que usted vio allí, ¿no? Y escuchó, sobre todo, ¿no? Sí, lo que vimos y lo que escuchamos. Lo que vimos, pues efectivamente vimos a la presidenta Chivite en un desayuno al uso, como se hacen los líderes de las comunidades autónomas. Vimos una mesa central y un público principalmente dominado por representantes independentistas, algo que habitualmente no se veía. Cuando se deciden estas cosas, pues hay que dar datos, ¿no? La mesa principal, y uno de los saludos del propio presentador, uno de los invitados de más rango era la portavoz en el Congreso de Euskal Herria Bildu. Estaba también los representantes del PNV, no solo el presidente del Parlamento de Navarra, sino también representantes nacionales en Cortes Generales del PNV, no representantes que han sido elegidos por Navarra, sino que están en Cortes Generales por parte del Partido Nacionalista Vasco. Eso era la compañía principal de la presidenta Chivite, en lo que más resaltaba. Y luego la gran decepción fue que cuando se tiene la oportunidad por parte de cualquier representante, de cualquier presidente de una comunidad autónoma y sobre todo de una comunidad foral como Navarra, que es de exponer allá la relevancia política de la comunidad foral, lo que representa, las fortalezas de la comunidad foral, tanto en el ámbito económico, en el ámbito social, en el recorrido histórico y político. Nada de eso, nada de eso. Convirtió, y ahí está la intervención, en una sucesión de descalificaciones al adversario político. Ante todo ese auditorio, bueno, dominado por independentistas, pero también diverso, pues porque acuden medios de comunicación nacionales, desaprovechó como nadie la oportunidad de poner en valor las fortalezas de Navarra y se centró precisamente en una serie de descalificaciones a Navarra Suma y, bueno, de apegarse y de resaltar los valores de EH Bildu. Como hemos visto, dice, EH Bildu ha estado muy bien, son grandes amigos, no como esos de Navarra Suma, que no hacen más que criticar. Bueno, pues eso fue el hilo conductor de una intervención que yo creo que fue decepcionante por eso, pues porque no fue una presidenta, sino que hizo un discurso plenamente partidista. Entiendo que bastante alejada de esta versión la de Nuria Medina, que también estuvo usted allí, presenciando y escuchando, ¿no?, lo que allí se dijo. Exacto, parece que hemos estado en dos desayunos completamente diferentes, ¿no? Yo oyendo al señor Sánchez de Muniain, bueno, pues realmente cuando habla de que se perdió una oportunidad
para nosotros, para mí, creo que al revés, ¿no? Que lo de ayer fue una oportunidad primero para que en Madrid también se escuche de primera mano cuál es la realidad política de Navarra, ¿no? Estamos acostumbrados a que la derecha navarra vaya a Madrid, tergiverse la información, cuente su propio relato y manipule lo que está pasando en Navarra, ¿no? Lo intentaron hace unos meses, cuando la conformación de gobierno, y bueno, lo estamos siguiendo también con el tema de la Guardia Civil, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, es importante, yo creo que ayer fue importante que la sociedad, en este caso la sociedad madrileña, había mucha representación, el público era muy plural, pues también vean cuál es la realidad de la política española. Y la realidad es que el gobierno ayer se demostró, lo demostró la presidenta, el gobierno de Navarra está actuando con normalidad, está gestionando en beneficio de todos y de todas las navarras, desde la pluralidad política, desde la centralidad y desde intentando llegar a consensos, ¿no? Ayer lo dijo la propia presidenta, de las 15 leyes que el gobierno ha llevado al Parlamento, se han aprobado las 15, es que la sobreactuación de Navarra Suma no tiene sentido cuando tú te vas a los datos. Las 15 leyes que se han llevado al Parlamento se han aprobado las 15, 6 por unanimidad y de las 15, 5 sin ningún voto en contra. Por lo tanto, la sobreactuación de Navarra Suma, cuando habla de que esto es un desastre y que la política y la presidenta pierde oportunidades, la presidenta, el gobierno de Navarra, está trabajando por llegar a consenso. Se ha conseguido sacar leyes muy importantes como la reforma fiscal sin ningún voto en contra. Se han conseguido unos presupuestos para el 2020, también gracias al consenso. Y yo creo que eso es lo importante. Navarra tiene un gobierno desde el plural, desde el consenso, y tiene unos presupuestos para gestionar. Es verdad que la presidenta, cuando se le preguntó, pues por qué no se había llegado a acuerdos con Navarra Suma, tiene que contar la realidad. Y la realidad es que Navarra Suma no quiso acordar en ningún momento con el gobierno. Apelaba, y perdona que le interrumpa, señora Medina, es por dejar también que intervengan y luego abrimos la mesa de debate, apelaba al voto útil, ¿no? Al apoyo útil. A la política útil. Hay dos formas, para mí hay dos formas de hacer política, y acabo. Hay dos formas de hacer política. Una, proponiendo, intentando llegar a acuerdos aunque estés en la oposición, con el gobierno que está en ese momento, o colocándote, como dijo ella, en las barricadas y en el no por el no, que eso pues no es ningún tipo de... Con eso no haces ningún tipo de política útil. Señora Siain, ¿cómo vio usted o lo que ha podido ver y escuchar de la intervención de la presidenta? Bueno, yo no estuve en el desayuno de ayer en Madrid, como estuvieron el señor Sánchez de Muniain o la señora Medina, con lo cual vi los toros, vamos a decirlo, desde la barrera. Tengo, no obstante, información de primera mano porque nuestra portavoz y expresidenta Ursula Barcos sí que estuvo allí. Es decir, el señor Sánchez de Muniain ha puesto apellido a algunos representantes que estuvieron allí, que tenemos que recordar que son representantes democráticamente elegidos por esta tierra, apellidos supuestamente descalificativos como nacionalistas, independentistas. Yo creo que siempre tienen un tono en ese sentido, un poco de retintín, ¿no? Nacionalistas, independentistas. Estuvo la máxima representante, en este caso de la comunidad, la presidenta, estuvo el segundo representante de esta comunidad, el presidente del Parlamento, estuvo la expresidenta Ursula Barcos, había numerosos consejeros y consejeras de un gobierno de coalición formado por tres fuerzas, recordémoslos, el PSN, Geroa y Podemos. Hubo representantes del Congreso y del Senado, en concreto, visto en las imágenes, ya sabía que había estado nuestro senador Koldo Martínez. En fin, amplia representación institucional de Navarra a todos los niveles, con lo cual creo que la representación que hubo allí era plural y diversa, tal y como es en realidad Navarra. Creo que hizo una foto fiel de lo que es Navarra. Navarra es plural y en ese sentido eso es enriquecedor. Y de esa manera se ha conformado el actual gobierno. Entonces creo que la foto que transmitió iba en ese sentido, el de ofrecer una visión real, plural, de Navarra, enriquecedora, más allá de la visión apocalíptica que en otras épocas se nos quiso transmitir. Es decir, en la legislatura pasada hubo un antes y un después. Es decir, en cuanto acudía la presidenta Barcos a Madrid, salían rápidamente representantes de la derecha para desdecir o intentar desdecir lo que desde aquí realmente se estaba haciendo y diciendo.
no sé, podríamos preguntar qué se hacía en otras épocas, quiénes acudían a esos desayunos en otras épocas. Recordemos los periodos de gobiernos de Miguel Sanz o de Yolanda Barcina, quiénes acudían, es decir, qué representantes acudían a esos desayunos y ver qué representación había en esos desayunos. Creo que la de ayer es una imagen de la pluralidad de Navarra y creo que en tal sentido se enriquece. ¿Le gustó, entiendo, a usted, señora de Simón, la fotografía que se trasladó ayer en Madrid? Es que para mí lo importante no es tanto la fotografía, quién estuvo o dejó de estar, que también tiene su importancia. Para mí lo relevante es que en Navarra hay un acuerdo político que determina en gran medida la acción del gobierno actual. Un acuerdo político, un acuerdo de programa de gobierno que solo suma 23 y por lo tanto era necesario pactar, y en este caso desde Izquierda a Esquerra siempre apostamos compactar, acordar con EH Bildu para garantizar que salían adelante las leyes y las cuestiones fundamentales que incluían ese acuerdo de programa de gobierno, y en este sentido pues es que es lo que hay, y Navarra Suma ha quedado en la oposición. Es una cuestión de mayorías, de minorías y de acuerdos. Eso yo creo que no tiene más lectura. Respecto a todo lo demás, pues ahí hemos tenido los presupuestos generales de Navarra. Izquierda Esquerra ha sido crítica con esta cuestión, y evidentemente Bildu se ha abstenido y ha permitido, igual que con la abstención de Izquierda Esquerra, que estos presupuestos salgan adelante. Y aquí no hay más. Ahora, yo tampoco comparto ese discurso del Partido Socialista diciendo no, es que Navarra Suma no ha participado porque no ha querido. Pues yo no sé si ha querido o no, pero la cuestión es que aquí lo que se pactan son políticas, lo que se acuerdan son políticas y lo que se votan son presupuestos en cuestión a políticas concretas. Por lo tanto, a mí me parece que esta pelea de si uno quiso entrar, de si no quiso, si me llamaste y me dejaste llamar, para mí no es fundamental. Insisto, tenemos un acuerdo de programa de legislatura a 23, un gobierno a 22 y la posibilidad de obtener mayorías suficientes para sacar adelante las leyes más fundamentales, y para eso hace falta, bajo mi punto de vista, contar con Bildu. Y yo prefiero contar con Bildu a contar con Navarra Suma, así lo digo de claro, porque yo no veo que me vaya a poner de acuerdo con Navarra Suma. Y termino haciendo referencia a la fiscalidad. Total oposición de Izquierda Esquerra a las modificaciones fiscales, y dimos nuestra opinión, y creemos que el gobierno no ha sido valiente. No tuvo ningún voto en contra la reforma fiscal. El gobierno no ha sido valiente con la fiscalidad. En las medidas generales tuvo el gobierno, pero que esa no es la cuestión. El gobierno no ha termino, por favor. Decía que el gobierno no ha sido valiente con reformas fiscales, y desde luego la propuesta de Navarra Suma era la antítesis de la propuesta que tenía Izquierda Esquerra. Yo, por aclarar lo de la reforma fiscal, bueno, le dejo la palabra al señor de Navarra Suma. Que yo sepa, una de las leyes fiscales al menos contó con la oposición. La del voto IRPF, en contra. La del IRPF. No contó. No, la reforma del... La reforma de las leyes generales se aprobaron con los votos a favor y con las abstenciones de Suma y de Esquerra, que lo he mirado. Patrimonio empresarial. Y lo digo, yo no tengo por qué defenderlo. No, ha dicho todas. Estaba el IRPF de las madres, y bueno, es otra cuestión. Pero discrepancia por parte de Izquierda Esquerra, que quede claro, porque claro, que a una le metan en el saco donde no está, en el que está sí. Acuerdo programático de gobierno, lealtad absoluta. La del patrimonio, he dicho la de las medidas generales, bueno, la de reformas fiscales de medidas generales, perdón. Ya aclarado. Aclarado el asunto, abrimos la mesa. Sí, adelante. En cualquier caso, cuando se decía, es que claro, se le ponen apellidos, es que aquí estuvo... Bueno, claro, hubo gente de todos, de mucha condición, eso sí. Yo he dicho que fundamentalmente la presencia, quienes acompañaban de una manera más cercana, eran políticos independentistas. No eran políticos de izquierda. En la mesa presidencial estaba Merche Aizpurua. Merche Aizpurua es la representante de EH Bildu en el Congreso, que no fue elegida por Navarra, fue una representante elegida por el País Vasco. Lo mismo el representante del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, el apellido no se lo pongo yo. El apellido del Partido Nacionalista Vasco lo lleva impreso en el nombre el propio partido. El apellido independentista de EH Bildu no lo pongo yo, ni lo pone Navarra Suma, lo pregonan ellos. Entonces, cuando decimos que son políticos independentistas y políticos nacionalistas, son ellos. Y la prueba es, si hemos visto aquí en el vídeo, cómo la representante esta así de Navarra, de EH Bildu, decía, es que claro, ahora ya se nos ve de otra manera EH Bildu, porque se nos ha puesto mala imagen en los años anteriores. Claro, como si fuera un problema de los medios de comunicación que daban mala imagen de Bildu.
cuando todo el mundo que estamos en Navarra, que conocemos quién y dónde está y dónde ha estado y de dónde viene Euskal Herria Bildu. No me voy a extender más, porque todos lo conocemos, todos los que nos están viendo conocemos, no hace falta. Entonces yo creo que la imagen de Bildu es la que se ha labrado ellos a lo largo de los años. ¿Y qué ocurre? Que la presidenta Chivite pues quiere utilizar esto para disculparse y decir, es que estoy yo en el centro, porque tengo aquí a Bildu y aquí a Navarra Suma. No, pero es que te has ido a la radicalidad, porque es que Bildu no está en la radicalidad y se ha unido a la radicalidad por propio... Déjame terminar, por favor. Pero déjame terminar porque quiero acabar. O sea, quiero acabar. Dice, se ha ido a la radicalidad. ¿Dónde está Euskal Herria Bildu? O sea, todos sabemos dónde está y dónde ha estado. Pues, lógicamente, en el ala más radical de la política navarra. Y ahí ha ido... ¿Radical en qué sentido? Desde sus propuestas, desde su compromiso con la libertad, desde su compromiso con lo que representa esta tierra, desde toda su historia y todo su historial de Bildu y sus antecesores acreditan una postura radical en la política navarra. Y ahí se ha ido el Partido Socialista. Pero, Juan Luis, estáis en ese discurso. No es un discurso. Y la realidad, pero es que vete a la realidad, que es lo que ayer la presidenta intentó explicar, ¿no? Este gobierno está en la centralidad y, de hecho, la realidad nos dice que podemos acordar con unos y con otros siempre en beneficio de la ciudadanía. Y tienes las pruebas. Efectivamente, tienes las pruebas. Los presupuestos, ¿cómo se negociaron? Los presupuestos, las pruebas las tienes tú. Sí es cierto que habéis acordado unas cosas con uno. Habéis dicho unas cosas antes de la campaña y luego habéis hecho otras. Eso sí. Juan Luis, la presidenta se reunió tanto con Navarra Suma como con Bildu para acordar los presupuestos. ¿La propuesta de dónde vino? Vino de Bildu. Por cierto, una propuesta en la que no hay absolutamente nada que vaya hacia la línea del nacionalismo. Al revés, son medidas sociales, plantearon encima de la mesa. Pero nos enrocamos, cada vez que salen estos temas, nos enrocamos programa a programa en esta cuestión. Sí. Yo quería preguntarles, ¿esa fotografía que estamos viendo ahora es una fotografía real de Navarra o no es una fotografía real de Navarra? Sí, es una fotografía real, es la realidad, es la pluralidad de la sociedad navarra. La sociedad navarra, ¿qué refleja? Refleja esa pluralidad política y se ha trasladado al gobierno y se trasladó ayer a los desayunos en Madrid. Refleja la pluralidad del Parlamento, que a su vez refleja la pluralidad de la sociedad navarra, tal y como apunta la señora Medina. Efectivamente. Y si, entiendo, el gobierno se ha decantado para negociar, en este caso, por Bildu, es porque sus políticas sociales, económicas... que hizo propuestas. Pero vamos a ver... Pero bueno, más allá de eso, sus postulados sociales, desde luego nada tienen que ver con los que mantiene la derecha navarra. Con lo cual entiendo que si queríamos desarrollar o continuar con unas políticas sociales iniciadas, progresistas, iniciadas ya en la legislatura pasada, darles continuidad en ese sentido, en esos terrenos, desde luego que había que decantarse claramente, así lo vemos nosotros desde Geroa Bai, por Bildu y no por Navarra Suma, lógicamente. Bueno, efectivamente los socios son los que imponen también pues quiénes son los compañeros de viaje. Tanto Izquierda Unida como Geroa Bai ha dicho, nosotros queremos que vaya con Bildu, con Navarra, y no con Navarra Suma. Y así ha optado el Partido Socialista. Pero vamos, a la pregunta esa, y con las respuestas que estoy oyendo, es que ahí estaba la pluralidad. Vamos a ver, no saquemos las cosas de quicio. Ha dicho, eso es un desayuno en un hotel de Madrid, organizado por una determinada medio de comunicación, donde va la presidenta del gobierno y se hace acompañar por quienes quiera acompañar, principalmente, y en la medida que puede, no vino ningún ministro socialista, pero se hacen acompañar por los del propio partido. Pero bueno, las mesas las organiza el organizador. Sí, pero quiero decir que ahí no es el Parlamento, eso es pues el Hotel Villamagna de Madrid, donde va un público plural, un desayuno y donde iban muchos no les convenció a ustedes. Claro, pero es que no puede ser que eso sea, eso es la representación que quiere quien organiza el desayuno y quien participa, y había muchos parlamentarios, unos cuantos parlamentarios socialistas y un parlamentario de Navarra Suma, ninguno de Izquierda Esquerra, pues obviamente eso... A mí no me parece relevante, es un medio de comunicación que organiza un desayuno y sí que se ve, pues a quién han invitado, han dejado de invitar, claro que da una sensación y da una imagen. Perdona, yo no estaba.
sería una, yo no estaba porque no puedo estar en dos sitios a la vez, pero en todo caso, quiero decir que sí, que es una imagen importante, pero yo insisto, lo que importa aquí son los acuerdos a los que son necesarios llegar para sacar cuestiones adelante. Y pongo un ejemplo, claro. Es que el que yo diga llegar a un acuerdo con Navarra Suma General, yo no lo veo, pero aprobar cosas concretas con Navarra Suma, pues claro que sí. Hoy, por ejemplo, ha salido con el tema de la moción de religión que se acaba de debatir esta tarde, ha habido un punto que ha salido con el voto a favor de Navarra Suma y Geroa Bai. ¿Y qué pasa? Pues con esta composición que hay en el Parlamento se pueden articular en determinados momentos otro tipo de mayorías y eso hay que verlo con normalidad porque eso es democracia. Ahora, insisto, llevar el debate a quién va con quién y es que tú quieres venir conmigo. Yo creo que más allá de... Perdona, pero a mí eso me parece infantil. Bueno, pero más que nada porque esa representación a la que apelaba el señor Sánchez de Muñain no llega del gobierno de Navarra ni de las instituciones, sino de la parte organizadora. Bueno, yo creo que, a ver, es la imagen que quiere proyectar. Primero, la prepara quien lo organiza y la imagen que quiere proyectar quien va ahí. Yo he acompañado a presidentes de UPN a foros parecidos y lógicamente iba mucha más personas de UPN que de otros partidos. Entonces no podíamos nunca decir que eso era la representación de toda Navarra. Pero como ahí influye mucho por quién quiere hacerse acompañar cada uno, pues a mí me llamó la atención de que la presidenta Chivite había querido recalcar y estaba bien acompañada, sobre todo principalmente acompañada por políticos de Euskal Herria Bildu y políticos del PNV, sean los representantes por Navarra, por políticos del Partido Nacionalista Vasco. Más allá de quién había y quién no había, yo creo que lo importante es la imagen que se trasladó ayer de la política en Navarra y la imagen que se trasladó ayer de la política en Navarra es que Navarra ha formado un gobierno desde la pluralidad, que está trabajando con normalidad, gestionando desde el consenso, desde esa pluralidad, que Navarra es una tierra plural, pero a la vez también es una tierra de pactos. Pero todo eso se trasladó, es lo que se trasladó ayer. Y se puso como ejemplo, además, de las políticas que se están haciendo en Navarra. Y el consenso al que está siendo capaz de llegar un gobierno en minoría. Y yo creo que eso es lo importante. Eso se traslada siempre. Siempre que va un representante a Madrid, traslada la necesidad de consenso no es del gobierno, es de los grupos políticos. Es el señor Sánchez de Muñain quien ha indicado, quien ha iniciado, digamos, este debate hablando sobre quiénes estaban y sobre quiénes no estaban. Y ahora queda claro, además lo reconoce él mismo, que a todo acto privado se invita no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Sí, hombre, tú lo has dicho al principio. Has dicho al principio que se rodeó de gente nacionalista, independentista. Lo que digo, eso no es la representación, pero luego a continuación ahora está reconociendo que la organización corre cuenta que la gente que se hizo rodear la presidenta, no coincide con la representación y la pluralidad de Navarra en ese momento. No es la imagen exacta, sino es la que quiso. Estamos cambiando el discurso, es decir, se rodeó de la gente que, es decir, el organizador prepara el evento e invita a quien quiere, pero eso ha quedado claro a posteriori. Primero hemos intentado lanzar otro mensaje, es decir, que se rodeó de determinada gente y tal. Más allá de eso, que creo que tenemos que superar, creo que el mensaje lo lanzó la representante institucional en este momento de la comunidad, que es la presidenta, y no tienen que ser, por ejemplo, el señor Pablo Casado, que puede opinar libremente, lógicamente, lo que quiera de Navarra, o la señora Ana Beltrán, que ya no es representante de esta tierra, y que habitualmente tienen costumbre de hablar muchísimo y normalmente en plan negativo de Navarra. Yo quería incidir en que no es el Partido Socialista o el gobierno del Partido Socialista el que tiene la capacidad de negociar y acordar. La capacidad de negociar y acordar la demostramos todos los días y todas en el Parlamento, y la demostramos con la firma del acuerdo de programa de gobierno. Y quiero recordar que la señora Chivite es presidenta del gobierno porque tuvo voy a terminar, ¿vale? Y es presidenta del gobierno porque tuvo los votos a favor del Partido Socialista, los votos a favor de Geroa Bai, los votos a favor de Podemos Alduu, el voto a favor de Izquierda Esquerra y la abstención de Bildu.
Ese es el apoyo que tiene la señora Chivite. Ese es el apoyo que tiene la señora Chivite. Lidera un gobierno que a través de ese gobierno llega a consensos, como por ejemplo en el tema de los presupuestos o en otros temas. Pero entonces voy a terminar, perdona, y termino. Y en algo que no estoy de acuerdo es que la señora Chivite no es la que tiene que negociar con uno, con otro. Y eso lo hemos reivindicado desde siempre. Yo he reivindicado siempre la negociación a 5, porque a mí no me vale que la señora Chivite se reúna con Bildu, se reúna con no sé qué y luego se reúna conmigo o se reúna con no sé quién. Eso no es. Eso no vale cuando hay un acuerdo de programa de gobierno firmado a 4 y cuando hay un gobierno tripartito. Bueno, bajo mi punto de vista, no vale. Lo que vale dentro de un acuerdo de gobierno es ser leales a ese acuerdo, y desde luego este gobierno está siendo leal a ese acuerdo y buscando los consensos necesarios, que recuerdo, es un gobierno en minoría, por lo tanto tiene que buscar los consensos para lograr esa mayoría siendo leal a ese acuerdo. Y en eso está el gobierno, y ha demostrado además que es capaz de sacarlo. Respecto al mensaje que se transmite, aparte de todos esos que son lugares comunes, Navarra diversa, Navarra tierra de pactos, ¿quién no ha dicho eso? Todos. Ahí eso no es nada nuevo, no es ninguna aportación. Lo decepcionante es que no se especificó ninguna fortaleza. De las cosas que más oí, eso sí, y vamos a hacer una ley contra el juego, y vamos a hacer, dice, claro, pero y yo me decía, si es 3 veces, si es el representante de La Rioja diría lo mismo. Y si es, el representante de la Administración Central, lo mismo. Porque todas las comunidades y la moratoria, que eso no lo había hecho ninguna comunidad hasta Porque Navarra. Todas las comunidades y la Administración Central están sobre este asunto. Todas las es como diciendo, estamos haciendo que tomó ahora la medida de una moratoria de no poner más casas de apuestas fue Navarra. Es como se dice, ahora que está de actualidad, estamos introduciendo protocolos contra el coronavirus. Claro. Pero eso no es específico de Navarra. Eso no es específico de Navarra. Yo lo que he hecho en falta es que ahí no había alguien que pusiese en valor la imagen de Navarra, en qué costaba Navarra. Se hablaron de ayudas y la flojedad del asunto. La flojedad del asunto tramposo fue que se dedicó a proferir descalificaciones ante este foro contra la oposición, cosa que yo creo que para eso hay un montón de hay un sinfín de ocasiones y no se desayuna. Se habló de la innovación, de las ayudas a las innovaciones de la empresa, se habló del plan de empleo, se habló de la moratoria en casas de apuestas, se habló del plan de formación a profesores y futuro para el empleo y de las cotizaciones a la seguridad social, pero se hablaron desde luego de varias cosas. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Decía el señor Sánchez Muniain, ha introducido la palabra, no sé si más común, coronavirus. Decía yo, vamos a intentar no pronunciarla en todo. Pero bueno, es inevitable, lo tenemos a las puertas. Hacemos una pausa para la publicidad y nos volvemos a meter de nuevo en el acuerdo programático y en el euskera, que también trae cola. Hasta ahora mismo. Continuamos con el dilema de esta noche. Los tribunales anularon algunos preceptos del decreto foral que regula el uso del euskera en la administración y que vio la luz en la pasada legislatura de la presidenta Barcos. El más sonado, el que echaba por tierra el mérito del euskera para acceder a la administración en la zona donde no se habla, la denominada zona no vascófona. Y esto llevó el pasado año, Iago Chivite, en el Ejecutivo a poner en marcha la elaboración de una nueva norma previo informe que se pidió al Consejo de Navarra. Pues bien, este órgano ha dicho hoy que las sentencias no prohibían nada, sino que el uso del euskera debe ser proporcionado y adecuado a las funciones y a la realidad sociolingüística. El Consejo de Navarra considera legal la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona, algo que desde el Gobierno estudiarán. Siempre se ha demostrado positivo valorar las consideraciones del Consejo de Navarra para ahondar precisamente en la senda de la máxima seguridad jurídica. El pasado octubre, el Tribunal Superior de Navarra anuló la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de las zonas mixta y no vascófona. Este dictamen del Consejo de Navarra ahonda en que el texto no hablaba de prohibición, sino que ésta debe realizarse de manera proporcionada y adecuada a las funciones a realizar y a la realidad sociolingüística del entorno.
Este nuevo texto, que no es vinculante, fue solicitado por el Ejecutivo Foral. Desde el Gobierno están trabajando en un cambio normativo que acabe con el vacío legal. No es bueno ponerse plazos, aquí lo importante no es cuándo se haga, sino cómo se haga, y por tanto el objetivo, en una cuestión tan delicada, tan sensible, es que se haga bien, ¿no? Uno de los objetivos es buscar el mayor consenso posible. Social, vía participación, político, a través no solo de los miembros del grupo de gobierno, sino a ser posible del conjunto de los grupos políticos del Parlamento, aunque el decreto es una figura de competencia del gobierno, y sindical dentro de la Mesa General de Función Pública. Este asunto vuelve a poner al euskera en el centro del debate político. Conoceremos que es una cuestión sensible en el conjunto de la sociedad navarra, sacar lo que es todo el debate de política lingüística de la refriega partidista. Ahora es el turno de los partidos que firmaron el acuerdo programático. Bueno, pues sí, efectivamente es turno de ellos, también en definitiva de todo el arco parlamentario. Hay otro asunto, otro de los asuntos espinosos que tienen que solventar los propios socios de ese acuerdo programático, que tiene que ver también con el euskera y con el inglés. Ayer la presidenta Chivite, desde Madrid, daba su total respaldo al consejero de Educación, Carlos Gimeno, tras las críticas que le llegaban de sus socios, que le hacían llegar ante decisiones como la de mantener en el programa PAI, de aprendizaje de inglés, al Colegio de Castejón, o la de no atender la petición de modelo D que se hace desde Mendigorria. Chivite decía que son cuestiones basadas en informes técnicos. El consejero de Educación tiene total apoyo de la presidenta del Gobierno y de las decisiones que se están tomando, que como digo, yo creo que hay más desinformación que otra cosa. Cuando haya la reunión conjunta que va a haber, creo que este mismo miércoles, y se explique de primera mano con los informes de Secretaría General Técnica, yo creo que los grupos podrán compartir las decisiones que el consejero, con buen criterio y, como digo, ajustados a la seguridad jurídica, que es lo que siempre buscamos en todos los procedimientos administrativos, ha tomado. Bueno, la cuestión es que esa reunión se iba a producir hoy, pero por motivos de agenda no se ha podido llevar a cabo. Ya veremos cuándo. Cualquier cosa, el euskera, que de nuevo centra la atención política. El Consejo de Navarra acaba de emitir ese informe respecto a las sentencias de los tribunales. Señor Sánchez de Muniain, ¿qué hay que hacer? Pues yo he visto primero la nota de prensa del Gobierno, sí, y luego he leído el dictamen. Y el dictamen no coincide con la nota de prensa del Gobierno, en su integridad. El dictamen se encarga por el Gobierno de Navarra, no porque haya hecho ninguna norma después de que los tribunales hayan decretado ilegal la política por discriminatoria, la política de euskera, sino porque antes de dictar la norma han preguntado al Consejo de Navarra la siguiente pregunta. Dice, ya sabemos que el decreto del euskera es ilegal, pero queremos saber... Algunos de los preceptos del decreto. Sí, bueno, sí. Es ilegal en un aspecto sustancial, como es dos sentencias. Por cierto, nadie hostil al PSOE, como es la Unión General de Trabajadores, que dijo que impugnó ese decreto ante los tribunales porque discriminaba a los trabajadores. Y el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón, en el sentido de decir, es ilegal en un punto a nosotros sustancial. Sí, es decir, no se puede valorar concretos, como mérito, de la forma en que lo hacía el decreto, el euskera en la zona mixta y en la zona no vascófona. Eso era ilegal. Entonces se hace la pregunta, ¿se podría valorar en algún caso en esas zonas como mérito el euskera? ¿Y qué dice el dictamen? El dictamen dice, está bien anulado, y es cierto. ¿Por qué? Porque lo hizo de una manera discriminatoria, lo hizo con carácter generalizado, es decir, se va a valorar como mérito el euskera en la zona mixta y en la zona no vascófona. ¿Y qué dice tanto el dictamen como la sentencia? Dice, no, en todo caso se podrá valorar, pero se tendrá que valorar atendiendo a la concreta actuación administrativa, es decir, cualquier actuación administrativa no requiere el conocimiento de euskera. Por lo tanto, no hay que valorarla en la mayor parte de las actuaciones administrativas en la zona mixta y no vascófona, y atendiendo a la realidad sociolingüística, que son las zonas lingüísticas, por un lado, la zona no vascófona y mixta, donde no hay ese conocimiento y ese uso de esas obligaciones y derechos del euskera como en otra zona, y la realidad sociolingüística, que, como recuerda la sentencia, en la zona no vascófona el uso del euskera es inferior al 5%, al 4%, y en la zona mixta el uso del euskera es
es inferior al 5,6%. Pero entonces, señor Munier, por tanto, ¿qué está diciendo? Se puede valorar en determinados casos. Pero está diciendo Sí, que la interpretación que está haciendo el Gobierno del dictamen que emite es mucho más extensa de lo que dice el propio dictamen. Es mucho más extensa, va mucho más allá de lo que dice el dictamen. Bueno, sí. Nosotros creemos, hay dos cuestiones, ¿no? Ante la sentencia que se produjo hace unos meses del decreto anterior, bueno, este Gobierno dijo, vamos a hacer un grupo de trabajo para elaborar una nueva normativa basándose también en lo que se recoge en el acuerdo programático, ¿no? Basándose en la realidad sociolingüística de nuestra comunidad desde la pluralidad y con el consenso, con el mayor consenso posible social, político y sindical. Y en eso está. Entonces, en ese grupo de trabajo se pidió al Consejo de Navarra un informe previo, porque bueno, lo que también es importante es cualquier normativa que tenga seguridad jurídica para que no vuelva a pasar lo que pasó con el anterior decreto. Que también se pidió informe, previo, pero luego el Gobierno lo desobedeció. Pero no hizo caso. Por lo tanto, es verdad que este informe que ha elaborado el Consejo de Navarra no es perceptivo, como no lo era tampoco el anterior, pero sí que es verdad que, como ha dicho el vicepresidente, bueno, pues que es importante tener en cuenta los informes del Consejo de Navarra, sobre todo para asegurar seguridad jurídica y que no nos pase como el anterior. Ahora bien, ¿qué dice ese informe? Ese informe dice: el Gobierno podrá valorar en determinados puestos en la zona no vascófona y siempre previo a justificación fundamentada el conocimiento del euskera, pero también teniendo en cuenta esa realidad sociolingüística. Por lo tanto, no desdice las sentencias, entiendo. No, yo creo que va en la misma, exacto, yo creo que va en la misma... Es más, la confirma paso a paso en el propio dictamen. Creo que va en la misma... Está bien anulado. O sea, en la misma dirección. Bueno, no puede decir otra cosa. Por lo tanto, no es perceptivo, pero yo creo que, bueno, ese informe lo tendrá que valorar el grupo de trabajo, y ayer la presidenta ya dijo que ese grupo de trabajo está trabajando en una norma que próximamente, bueno, pues será pública. ¿Y qué dicen desde Global Izquierda Esquerra? Sí. Por partes. Vamos a ver, se está hablando de ilegalidad del decreto. De ilegal nada. Es decir, el decreto tenía un montón de artículos. ¿Cómo que no? Bueno, anularon determinados un montón de vamos a ver, déjeme explicarlo. Anularon 3 artículos, señor Sánchez de Muñain, 3 artículos y 2 puntos de otros 2. Es decir, el 90 y largos por ciento del decreto es legal. Efectivamente, hubo previamente un informe, lo ha comentado él, un informe del Consejo de Navarra que se omitió, eso fue así, se omitió porque no es preceptivo su cumplimiento, como tampoco lo es ahora. Es decir, se pide un informe, pero no es preceptivo su cumplimiento. No. Y lo que hace es, bueno, es decir, aquí hay quien ve la botella medio vacía y quien la ve medio llena. En este caso nosotros la vemos medio llena. Lo vemos medio llena en el sentido de que efectivamente lo que se permite es que en todos, absolutamente en todos los puestos, otra cosa es que se decidan cuáles de ellos se mete como mérito o no. Pero permite, efectivamente, dentro de la funcionalidad, racionalidad y proporcionalidad. Efectivamente, eso no lo niego, pero es así. En principio, en todos, en función de esas 3 premisas, podría meterse. Es decir, no es tal como lo está contando el señor Sánchez de Muñain, en el sentido no prohíbe nada. Es decir, se puede meter como méritos, el euskera, y hace una apreciación. Es que ilegal sí que es. Hace una apreciación muy importante, que es que considera el euskera como lengua propia de esta tierra. Y además dice que lo que no tiene sentido, eso también lo dice el informe. Lo tengo aquí. Lo que dice el informe es lo que no tiene ningún sentido es que considere como mérito en determinadas plazas el inglés o el francés, que no son lenguas propias de esta tierra, y no se considere el euskera, que sí que lo es. Creo que es un matiz muy importante de cara a lo que está diciendo el señor Sánchez de Muñain. Sí, a ver, nosotros, desde Izquierda Esquerra, hicimos una valoración ya de la sentencia en su día que coincide al 100% con el dictamen del Consejo de Navarra en lo que se refiere a la puntuación o a la baremación del conocimiento del euskera para acceder a determinados puestos, a los puestos de la administración en la zona no vascófona y en la zona mixta. Entonces decíamos que lo que hacía la sentencia es anular aquellos artículos que daban una puntuación determinada y no negaba, de ninguna manera prohibía, de ninguna manera a las administraciones públicas puntuar o dar un punto al conocimiento del euskera de la misma manera que se podía dar el conocimiento de otras lenguas. Eso sí, lo que decía la sentencia es que deberían ser motivados.
Y esto es lo que dice el dictamen del Consejo de Navarra, ¿eh? Si me lo sí, permites, está lo voy claro. a leer porque es que son 4 líneas. El Consejo de Navarra considera que en los términos señalados en el cuerpo de este dictamen no resultaría ilegal un desarrollo reglamentario referente a la valoración del conocimiento del euskera como mérito en la zona Navos-Capana. Un desarrollo reglamentario. Y termino, que hay que pero termino. En todo caso, Izquierda Esquerra apostó por recurrir esta sentencia porque tiene lagunas importantes, ¿no? Tales como argumentar que los servicios centrales, o sea, no es decisivo en la zona donde vive el ciudadano, pero al mismo tiempo ignora que a la hora de hacer comunicaciones esos servicios centrales se dirigen a población de la zona, de zonas que puedan ser mixtas, incluso que puedan ser vascófonas. Tenía varios defectos, pero en todo caso, una vez de que el Gobierno decide no recurrir, lo que nosotros y nosotras creemos es que hay que modificar el decreto foral del euskera para adaptarlo a esa situación y a esa circunstancia. Pero insisto, perdona que termine, insisto, las administraciones públicas podrán siempre valorar el conocimiento del euskera siempre que lo consideren oportuno y lo argumenten. Y los elementos para mí son claros: proporcionalidad, características del puesto del trabajo, mérito y capacidad, y sobre todo el derecho también a ser atendido en euskera. Y las administraciones públicas lo pueden hacer con la sentencia en la mano. Mi opinión. Yo creo que hay algunas imprecisiones. En primer lugar, dos sentencias que declaran ilegal, porque cuando se declaran nulo. No solo anulable, nulo, como si nunca hubieran existido. Cuando alguien dice que una sentencia dice que algo no está ajustado a derecho, es que no está ajustado a la ley y que por lo tanto es ilegal. El decreto de euskera del cuatripartito de Barcos fue declarado ilegal por los tribunales en esos aspectos. Que entiendo yo que hay que matizar en esos aspectos. Estamos hablando de un pequeño porcentaje, ilegal en esos aspectos. Y además el Gobierno este Gobierno quiso que eso quedase así, porque no lo recurrió. Porque si lo hubiera recurrido, podría decir que estaba en discusión los tribunales. Pero una vez el actual Gobierno ha aceptado esa sentencia, pese a que algunos decían que había que recurrir, la aceptó. Y por lo tanto es cosa juzgada y es ilegal en esos aspectos. Se tiene que corregir, ¿no? Sí. Decía el vicepresidente, no es bueno ponerse plazos. Quien se puso plazos es el Gobierno, que dijo en 2 meses traeremos una norma. Ya han pasado. No sé si es bueno o malo ponerse plazos. Hombre, hay que hacerlo, porque si es yo creo que los plazos no son lo importante, lo importante es llegar a un consenso y que sea además ajustado a la realidad que tenemos. Es importante el consenso, pero son importantes los plazos, porque cuando estás en una situación de incumplimiento legal hay una perentoriedad de cumplir la ley. Sí. Luego los plazos pero son yo importantes. Creo que más importante que los plazos, Juan Luis. Hay una matiz que yo creo que es muy significativo a la hora de considerar el euskera. Proporcional depende del puesto de trabajo. Depende de la concreta actuación. Pero bueno, en esa búsqueda de consensos estamos terminando y no me gustaría hacerlo sin referirme un poco a lo que decía la presidenta Chivite ayer tras los desayunos en Madrid acerca de esas disensiones que hay en el seno del acuerdo programático, de los socios del acuerdo programático, en torno a algunas decisiones que se han tomado desde el Departamento de Educación del consejero Carlos Gimeno, que no han gustado a sus socios, como son en principio no atender la petición de Mendigorría para poner modelo D o la de Castejón de salirse del PAI. Hoy estaba prevista esa reunión que no ha podido ser, señora Medina, pero bueno, ¿cómo están las relaciones ahí entre los socios en ese aspecto? Bueno, yo creo que más allá del ruido mediático, hay que también normalizar las posibles discrepancias que pueda haber dentro de un gobierno en el que hay 3 fuerzas que somos diferentes y que obviamente pues discrepancias. Que por cierto, y perdone que le interrumpa, mañana, si no recuerdo mal, hay una pregunta de Izquierda Esquerra sobre Castejón al consejero mañana en el Pleno. Sí, entonces, está planteada una reunión para solventar, como decía la presidenta, yo creo que es más desde la falta, a lo mejor, la falta de información que llega desde el Gobierno. Desde luego, desde el Partido Socialista apoyamos cada una de las decisiones que ha tomado el consejero Gimeno, porque además hay una cosa fundamental, y es que lo ha hecho con la normativa vigente, en base... Eso es lo que defendía la presidenta. En base a una normativa a día de hoy vigente, y por lo tanto las decisiones están fundamentadas. Entonces la gestión ha sido impecable. ¿Por qué no les gustan a ustedes entonces esto? Para empezar, presidente, creo que la discrepancia
discrepancias bueno, son positivas en determinados casos. De hecho, en el propio acuerdo programático hay discrepancias tasadas y escritas, y supongo que a lo largo de la legislatura, como han surgido ahora estas, irán surgiendo más. Pero bueno, más allá de eso, habrá que hablar, negociar y llegar a acuerdos desde la lealtad. Sí, bueno, pues porque interpretamos que decir, cuando una comunidad educativa como es la de Castejón pide la salida de un programa determinado, decir, son, digamos, dueños y señores para tomar ese tipo de decisiones más allá de, vamos, es decir, desde las cuestiones técnicas de los informes técnicos. Pero hay que cuestiones, sí, efectivamente, desde cuestiones técnicas, pero que en muchos casos serán solventables. Es decir, vamos a ver a qué problemas técnicos estamos hablando y si son solventables o no. Nosotros entendemos, desconozco ese informe técnico del que estamos hablando y que supongo que saldrá a la mesa en esa reunión que va a haber. Sí, además lo precisaba la presidenta Chivite, decía, una vez los conozcan, entonces hablaremos. Eso es, más allá de eso, en principio entiendo que cualquier problema técnico debería ser solventable, con lo cual por ahí iríamos. Y respecto de Mendigorría, pues estamos hablando un poco de lo mismo, entendemos que se hace una lectura un tanto estricta y cicatera de la norma referente a la posibilidad de abrir aulas en este caso en euskera. Estamos hablando de una escuela rural, con lo que ello conlleva, es decir, no estamos hablando de en euskera, estamos hablando de escuela rural también, que tiene, digamos, otra problemática transversal, como es la despoblación, como es el que esos niños y niñas estudien en su propia localidad, etcétera. Entonces, por esa vía creemos que se está haciendo una lectura estricta, cicatera, un tanto tacaña. Pero la ley dice que tiene que haber un centro de referencia para el modelo y el de la zona no es Mendigorría. Ya, pero entonces, bueno, claro, más allá de eso, si tú cumples la ley, si haces el cumplimiento de la ley, el centro, si no me equivoco, el centro de referencia es Puente la Reina, si no me equivoco. Y la ley nos dice que para el modelo D tiene que haber un centro de referencia en la zona. Por lo tanto, es el cumplimiento de la ley. Es que, ¿Qué ocurriría si en la zona vascófona, en una determinada localidad, cuya no fuera referencia, es decir, en esos mismos parámetros hubiera 5 o 6 familias que pidieran el modelo G o el A, me da lo mismo? ¿Qué dice la ley ante eso? Claro, es que si tenemos, los nacionalistas se enfadarían. No nos enfadaríamos, cada cual creemos en la libertad, creemos en la libertad de esas familias para poder elegir sus centros. Yo creo que y en este caso ha habido unas familias que han elegido el modelo D. Creemos que se podía haber actuado de otra manera, con mano abierta en ese sentido. Vemos que va a tener que haber negociación, señora de Simón y señor Sánchez. Voy a referirme a Castejón. Y en este caso, bajo mi punto de vista, la actuación del Departamento de Educación ha sido del todo irresponsable y no tiene base. Porque, mire, el Departamento de Educación está para ayudar a los centros educativos. La comunidad educativa toma una decisión y el Departamento hace una resolución sin explicar ni cómo ni por qué. Si es que esa no es la solución. La solución es, si hay un defecto de forma, porque además me consta que parece ser que se ha apreciado un defecto formal, es ayudar, asesorar al centro educativo a solucionar ese defecto formal. Esto no tiene más. Y lo que ha hecho el Departamento de Educación no tiene base, porque la ley contempla la posibilidad de entrar y salir en el programa. La comunidad educativa ha decidido salir con un procedimiento. No he terminado, Nuria. Nuria, no he terminado. Nuria, no he terminado. Sí, pero que tenemos terminado. Sí, bueno, pero si me interrumpe. Sí, claro. Venga, adelante. Digo, ya está. No, que ya está, que es que me ha cortado, ya está. Dicho lo que tenía que pero decir. termine, No se me diría. Lo que quería decir es que el centro ha tomado una decisión y el Departamento de Educación tiene que poner los medios necesarios para que esa decisión pueda llevarse a cabo. Si eso no se arregla con una resolución, eso se arregla hablando con el centro educativo y diciendo, mire, le falta tal papelín, porque el centro educativo me consta que a día de hoy no dispone precisamente de ese informe que parece que nos van a presentar mañana todos los demás. A ver qué le dice mañana el consejero a su pregunta. Pero me lo he estudiado, antes de hablar, que sepan que me lo he estudiado. Aquí, claro, en estos temas yo creo que tengo que salir al paso porque se dan mensajes equivocados. Acabamos de escuchar, y aunque no parezca, dice, por parte del portavoz de Geroabay, dicen, es que los centros son dueños y señores y hay que hacerles caso. Y yo creo que ese es un mensaje equivocado. Vamos a ver. Dentro de la legalidad, yo te escucho. Lo ha dicho la señora Simón. Existen unos conductos, pero cabe la posibilidad de entrar y salir a un determinado programa como es ese. Déjame, yo te he permitido, ese es un mensaje absolutamente equivocado. Los centros tienen que participar, por supuesto, pero no son dueños y señores porque hay una organización educativa
que conforme a unos procedimientos, yo no entro en cómo se haya, no conozco en profundidad exactamente cuál ha sido el itinerario procedimental de Castejón, pero en cualquier caso, ¿Quién decidió la entrada? En cualquier caso, la comunidad educativa ese mensaje es un mensaje erróneo. La comunidad educativa de Hay una organización entrar y ahora ha decidido salir. Por supuesto, hay una normativa. Vamos a ver. Por supuesto. Tenemos que acabar, ¿eh? Ya, pero venga, adelante. Pero si me permite, el representante de Geroabay decir que es un mensaje equivocado, que los centros no son dueños y señores, que hay una organización educativa que no puede hacer cada uno lo que quiera, que tiene que respetarse unos procedimientos. No he dicho yo eso, ¿eh? Los centros no son dueños y señores. No he dicho yo que no se tengan que respetar las normas. Y cuando se habla de la libertad, cuando digo yo, sí, cuando se pone el ejemplo, ¿y si unos profesores de la zona vascófona optasen? Digo, pues seguro. Comunidad educativa. Una comunidad educativa. No confundamos. El profesorado no elige. Así no se puede. Están escuchando las Así no se puede hablar. Así no se puede hablar. Es que estás tergiversando mis palabras. O sea, yo he hablado de comunidad educativa, ni profesores, ni padres, ni... Hablamos de comunidad educativa para entrar y para salir. Apelo a que se me deje hablar, porque si no... Apelo a que se me deje terminar el programa. También, señor Sánchez de Muñay, venga, adelante. Así no se puede. Tiene 10 segundos. Es decir, cuando he dicho, si una comunidad educativa de la zona vascófona quisiese el modelo A, digo, se enfadarían los nacionalistas. Ejemplo, cuando un municipio, la vez pasada, dijo, queremos salirnos de la zona mixta. Se echaron encima, acudieron al defensor del pueblo, les acosaron políticamente por tomar esa decisión. Bueno, les acosaron políticamente. Señora de Simón y señor Sánchez de Muñay, mañana trataremos de buscar alguna clave en el Pleno a propósito de la pregunta que va a hacer la señora Marisa de Simón al consejero de Educación. Gracias por habernos acompañado en el dilema de esta noche. Nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante, un monográfico que seguramente les interesará, como digo, la despoblación en Navarra. Hasta el próximo miércoles.